El tema que se va a hablar es la Segunda Guerra Mundial, cuyos antecedentes son los regímenes totalitarios y la inconformidad alemana sobre el Tratado de Versalles. El primer gobierno totalitario es el de Mussolini. Hitler y Mussolini compartían los mismos ideales. Mussolini aplicaba la doctrina acción por acción, por la cual consistía en mantener el control mediante la violencia. En 1921, Mussolini creó el Partido Nacional Fascista. En 1929, por medio del Tratado de San Juan Beltrán, el Vaticano se reconoció como Estado soberano y Mussolini ganó el apoyo del Papa Pío XI. En 1922, Mussolini se apoderó del gobierno. Tuvo un movimiento fascista. Con Stalin nace el stalinismo. Hubo un movimiento estajanovista en 1935 para aumentar la producción e instauró una dictadura personal. Stalin utilizó los planes quinquenales para saber cuánta producción y alimento se debía de producir. El primero fue de 1928 a 1932, con la modernización de la agricultura. De 1933 a 1937, con la educación bajo el control del gobierno. En este gobierno totalitario se hablará de Hitler. En 1920 fundó el partido nazi y en 1929 Alemania estaba en una gran crisis. Más de la tercera parte de la población se quedó sin empleo. El Führer, además, proclama la superioridad de la raza aria y la inferioridad de los negros y los judíos. La política de rápida militarización y se prohibió los partidos políticos. En 1933, los nazis llegaron al poder. Hitler se proclamaba el Tercer Reich, que sería un imperio que duraría más de 1000 años. Persiguió a los comunistas y trató de anular el Tratado de Versalles. Con Francisco Franco surgió el falangismo. Hubo un apoyo de Alemania e Italia hacia España. Francisco Franco gobernó hasta 1975. Iglesia, ejército e industriales se alzaron contra su gobierno. Se provocó la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. A partir de la Guerra Civil Española hubo muchos refugiados, en el cual Lázaro Cárdenas estaba de presidente en México y lo recibió. Con Hirohito hubo el totalitarismo japonés. De 1918 a 1923 hubo una crisis económica en Japón. En 1931 Japón invadió Manchuria, que lo convirtió en Manchukuo. La ONU desaprobó estas acciones y Japón abandonó la ONU en 1933. Hirohito asumió el poder en 1926 y mantuvo acciones expansionistas en los japoneses. Hirohito concluyó la era Toshio para pasar a la era Showa, que se caracterizó por crisis económica y política. La inconformidad de Alemania hacia el Tratado de Versalles, que fue firmado en 1929, fue que se le fue obligada a pagar todos los gastos que se hicieron, se le quitó todas las colonias, se tuvo que desmilitarizar la zona con Francia y eso lo tomó Hitler como un reto a los alemanes para dar paso a la Segunda Guerra Mundial. El expansionismo alemán es cuando Alemania empezó a invadir muchos países y empezó con Polonia. Esto va de la mano de la Guerra Relámpago, que se le conoce así por la rapidez en cómo actuó Alemania para invadir Polonia. A consecuencia de esto, los países aliados crearon el Pacto de Múnich, que consta para tratar de frenar a Alemania. Después de esto empezó la Batalla de Inglaterra, que consistió en que Alemania bombardeó a Inglaterra por 47 días y por 47 noches hasta que Inglaterra cedió. La Guerra de África la inició Italia para tratar de buscar el puerto de Gibraltar, pero al final salió victorioso Inglaterra. Y luego Alemania puso la Operación Barbarroja, que consistía en
en hacerse de los yacimientos de petróleo. En 1941, la URSS recibió apoyo de Estados Unidos y de Inglaterra. Esta operación fue muy decisiva para el transcurso de la guerra, y en 1944 se logró sacar la gran mayoría de los nazis de Rumania y de Polonia. Y esta operación la ganó la URSS. La depresión económica mundial de 1929, o también llamada la crisis económica. Aquí serían los antecedentes de los felices años 20. En Estados Unidos, en la época de 1922 a 1929, ocurrió lo que se llamó los felices años 20, o también llamados los años locos. La radio se convirtió en un medio de comunicación masivo, ya que era un aparato barato para las personas. También las mujeres en esta época decidieron salir de sus hogares y meterse a trabajar. Otras decidieron ir a universidades para tener un título. Las mujeres que se metieron a trabajar hicieron esto porque en esa época no se podía trabajar. Las mujeres no tenían ese derecho. También las mujeres quisieron tener su derecho al voto. Hablemos de fechas. El Jueves Negro. El Jueves Negro ocurrió el 24 de noviembre de 1929. ¿Pero qué es el Jueves Negro? Bueno, el Jueves Negro, los dueños entraron en pánico y se considera el inicio del crack en la bolsa de valores. La crisis de 1929 provocó que varios países limitaron sus inversiones y sus exportaciones. En 1929 y 1932 ocurrió lo que fue la devaluación de la moneda en varios países. En estas fechas también sucedió lo que fue el desempleo. Fue el 60% y en todo el mundo ocurrió como un desempleo de 30 millones. La crisis económica de Estados Unidos se recuperó en 1933 gracias a la política que inició Franklin Roosevelt, llamada el New Deal, es decir, el nuevo tratado, cuyas principales acciones destacó lo que fue controlar los bancos, el subsidio para los agricultores, dar seguro social, entre muchas cosas más. Se iniciaron las negociaciones de paz. Como vencedores, los países aliados impusieron condiciones y se centraron en evitar que Alemania recuperara su autonomía. Como la Sociedad de las Naciones resultó ineficiente para evitar el conflicto, se creó la Organización de las Naciones Unidas para cuidar la paz mundial y atender otros conflictos, así como la salud, la educación y la infancia. Entre julio y agosto de 1945, en la ciudad de Alemania de Potsdam, se realizó una nueva reunión entre los dirigentes de Inglaterra, la URSS y Estados Unidos. Parte del territorio alemán se le cedería a Polonia y a la URSS. Se establecieron un consejo de control para que Estados Unidos, Inglaterra, Francia y la URSS vigilaran el desarme que se llevaría a cabo en Alemania. Renació con gran rapidez la economía de Europa Occidental. A ello contribuyó el Plan Marshall, mediante el cual Estados Unidos facilitaba importaciones de recursos y penetraba económicamente. La producción se incrementó y el nuevo rearme consumió nuevas riquezas y evitó durante mucho tiempo la desocupación de la mano de obra. Con el resurgimiento de Estados Unidos, Europa y Japón, se crearon organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Acuerdo General de Comercio y el Banco Monetario. Creación de la ONU. El principal objetivo de la Organización de las Naciones Unidas era proteger la paz en el mundo. Su fecha de fundación es el 24 de octubre de 1945. Su sede se estableció en Nueva York, en Estados Unidos. Tras la creación del organismo, se instaló una asamblea, integrada por integrantes de 150 países miembros. También se creó el Consejo de Seguridad, integrado por 15 naciones, de las cuales tienen carácter ejecutivo permanente.
Para tomar acuerdos importantes, se requiere del voto de China, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. Estos 5 países tienen derecho de votar cualquier resolución. La Carta de las Naciones Unidas se comprometía a defender los derechos humanos, mantener la paz mundial, respetar la determinación de los pueblos y fomentar la cooperación de las naciones. En este tercer... La Guerra del Pacífico. En este tercer gobierno totalitario se hablará de Hitler. Otra vez.